Mi vida es tuya, tú la compraste. Nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo está diciendo, antes de que me vayan a querer levantar y hacerme el gran apóstol número 1, prefiero morir. Verso 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Diga conmigo, no tengo por qué gloriarme. Vamos a leer una vez más. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Dice Pablo, estoy obligado a anunciarles el evangelio y no tengo por qué sentirme arrogante, orgulloso, prepotente por el conocimiento de algo que no es mío, dice Pablo, ¿verdad? Voy a parafrasear, verso 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido dada, me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Vamos a cambiar nuestra perspectiva, punto de vista, por lo que Pablo dice. Y Pablo dice, esto yo no lo escribí para cambiar el orden establecido por Dios, ni tampoco quiero que se cambie el orden conmigo. Amén. Pero Pablo está siendo bien explícito, específico, conciso, directo, transparente. Dice, pero yo de nada de esto me estoy aprovechando, dice Pablo. Escuche, porque dice la palabra del Señor que Pablo viene a ser el predicador de los gentiles, los cuales nosotros en un tiempo no teníamos esperanza de salvación o de vida eterna, sino es porque ellos rechazan al Mesías. Él viene y dice, entonces ahora vayan y predíquenles. Y bienaventurados aquellos que sin ver creerán, refiriéndose a nuestras generaciones, que no teníamos ni fe, ni esperanza, ni salvación, para poder alcanzar a Cristo. Pablo viene y dice, yo soy uno de los apóstoles que no me aprovecho del evangelio. Amén. Pablo dice, yo no estoy haciendo fama. Pablo dice, yo no tengo conocimiento y no tengo razón alguna para sentirme orgulloso de predicar el evangelio. ¿Me está entendiendo? Entonces ahora el punto es que nosotros miramos a personas vanagloriándose por el conocimiento, vanagloriándose por la posición y vanagloriándose por sus mega iglesias. Y miramos a personas cobrando por un mensaje, cobrando por una predicación o por una canción, vamos a decirlo de esta manera. Ahora, le voy a decir una cosa, de entrada, ¿es culpa del predicador? ¿Verdad que no? Porque yo en la iglesia tengo a un hermano que puede venir y predicarnos el día miércoles, el día viernes y el día domingo dentro de la iglesia. Amén. Ahora, si usted está esperando a una eminencia, usted está totalmente equivocado, desquiciado, usted está loco. La verdad, está loco. ¿Por qué? Porque Pablo dice que predicando el evangelio no tenemos por qué sentirnos vanagloriosos, orgullosos por el gran conocimiento que yo tengo. ¿Cuál conocimiento? Si lo que yo tengo no es mío, es de Dios. ¿De dónde viene mi conocimiento? Y voy a decirle por qué Pablo dice esto con estas palabras tan lindas. Pablo dice en el verso 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué. Pablo dice, si anuncio el evangelio, no tengo por qué. ¿Y qué es lo que pasa hoy en este tiempo? Hágame el favor, ¿qué es lo que está pasando en este tiempo? Que los predicadores se anuncian de acuerdo a su gran capacidad, y vamos a tener en la ciudad de Dallas, Texas, a la eminencia,
al grande, al que ha trascendido y ha pasado de las naciones y ha ido hasta donde se termina el mundo. Allá no hay calle, hasta allí ha llegado ese ingrato. Y ha sanado enfermos y ha levantado los paralíticos. Pero lo anuncian tan grandemente que se les olvida que Cristo es el único grande, que no existe nadie mayor que Cristo y que nadie se puede llevar la gloria sino solo Jesucristo. Amén, El error no es del tonto ese, sino de los que lo están alabando. Porque cuando Él se cree más grande es porque nosotros lo hacemos sentir grande. Y si hay alguien grande que podría decirnos en esta noche, ese es Pablo. Pablo sí podría pararse y decirnos: hey, ustedes no me llegan pero ni a la mugre que traigo en la uña del dedo chiquito del pie derecho. Amén. No le llegamos. Pero con un conocimiento tan grande, tan vasto, tan precioso, escribiendo tantas cartas y tantos libros, Pablo dice: quiero decirles que no me aprovecho del evangelio. Amén. Y tampoco me siento orgulloso de ser un gran predicador. Amén. Vamos a bajarle un poquito a los humos de autoestima y ese gran ego que traemos, que yo estudié en el instituto bíblico tal y me preparé y terminé en la universidad teológica tal. Y yo soy el que mueve las masas y cuando voy a los estadios son 20,000, 30,000 personas. So what? ¿Qué de eso? ¿A mí qué me importa eso? ¿Me está entendiendo? Y si alguien se puede llevar la honra y la gloria, aparte de Jesucristo, es un hombre que se humilla al punto y al extremo, igual que el de Cristo. Habiendo tanto espacio, hermano, para predicar, Pablo les está diciendo una vez más a través de la palabra y les dice, leemos, y que anunciaremos el evangelio más allá de vosotros, donde ya están ustedes, ¿dónde vamos a meter? Y entonces, sin entrar en el negocio de otros, para gloriarnos en lo que ya Dios había hecho para nosotros, no para gloriarnos en de que yo ando ganando. Hermano, mire, yo me gané tantas almas allá en el parque. Lo ganó, cállese mejor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Trate la manera de ubicarlos por ahí en una iglesia cerca. Dígales que se congreguen. Miren lo que dice el verso 12. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Amén. Ahora mire lo que le dice el verso 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. No podemos anunciar un evangelio de riqueza, de fama, de sociedad, si no anunciamos a Cristo Jesús. Amén. Amén. Y Pablo le dice, retén las palabras que has oído, guárdalas en tu corazón, porque han sido palabras que vienen de lo alto. Amén. Cuando el Señor nos habla a nosotros, iglesia, nos está diciendo, hermano, es más, mire, cuando usted hable y predique, no hable de la iglesia, hable del Señor Jesucristo. Si a usted le dicen, hermano, ¿y usted en qué iglesia está cobrando? Que lo veo que está prosperando, dígale, mira, el Señor es el que levanta a las personas. Cuando usted le dé fama a la iglesia y le dice, no, hombre, viera a la iglesia, nosotros vamos, y viene el miércoles, va a decir, qué mentiroso este hermano, o sea, y dos había nomás. Pero el gozo no está en la cantidad, está en lo que nosotros estamos escuchando en este momento. Es más, está en los cantos nos motivan, nos hacen sentir y nos hacen sensibles a la presencia del Señor, pero lo que alimenta es la palabra, lo que nos mantiene vivos es la palabra. Y mire el versículo de ahí donde estamos en Timoteo, verso 13. Ya sabes esto. ¿Qué dice? Ajá.
Es el verso 15, perdón. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Ajá. tenga misericordia de la casa de Onesies. Porque muchas veces Me confortó. No se avergonzó. Él me recibió y no se avergonzó de mis cadenas. Pero Pablo dice algo que nosotros tenemos que creer y entender hoy en este día. Muchos nos abandonan. Amén. Amén. ¿Y usted cree que nos abandonan porque nosotros somos buenos? No. ¿O porque somos malos? ¿O porque no predicamos un evangelio completo? ¿Por qué cree que nos abandonan? Porque la palabra de Dios no se equivoca. Del tiempo en el que estamos viviendo, el amor de muchos se ha enfriado. Amén. Y hay gente que no quiere saber nada del evangelio, como que si Cristo es el que los hubiera maltratado, como que si Cristo vino y les inyectó el coronavirus. Hay gente que está tan molesta con el cielo que piensan de que por qué Dios hace y permite hacer tantas cosas malas y por qué. Y la palabra del Señor dice que nosotros recibimos la retribución en nuestras acciones. Que lo que nosotros sembramos, eso mismo cosechamos. Dios no está castigando a nadie, ni que lo mereciéramos, y si lo merecemos, para Él es mejor matarnos. Pero Dios no está castigando a nadie, sino que la humanidad, todo lo que ha sembrado es lo que está recibiendo. Y en este momento te estoy hablando que han dejado a un lado el evangelio de Jesucristo, la verdad, la palabra de Dios, por seguir fábulas, por seguir historias, por andar detrás de hombres y mujeres. Hombres que andan levantando tabernáculos, mujeres que andan levantando tabernáculos, y eso es la mentira más grande que hay en el mundo. El tiempo de los tabernáculos era en el tiempo de la ley. Ahora estamos en el tiempo de la gracia y todo el mundo la ha convertido en desgracia para vivir de acuerdo a su voluntad. Queremos hacer lo que nos da la gana, queremos vivir como nosotros queremos, haciendo el evangelio a nuestro modo, porque nosotros no nos podemos hacer al modo del evangelio. Y le queremos vender a la gente un evangelio ficticio, un evangelio de alegría, de gozo, de felicidad, cuando la realidad es otra. Pablo dice, yo sé que ustedes están conmigo aún en mis cadenas, aún en mis prisiones. ¿Dónde estaba Pablo? Pablo no estaba en un hotel 5 estrellas, Pablo no estaba en un lugar de eminencia, Pablo no predicaba en estadios, Pablo no predicaba en hoteles, Pablo predicaba ¿en dónde? En las calles y en las cárceles también. Amén. Anunciando el evangelio de Jesucristo. Una de las cosas que vamos a ver a continuación en el libro de San Marcos, capítulo 16, es que el Señor giró una orden. Y esa orden, en el camino, se cambió. ¿Ya lo tienen? 16:15. Léamelo usted, hermano Carlos Ponce. Amén. Y les dijo, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ajá. Mas el que no creyere será condenado. ¿A qué los mandó el Señor, hermano? A predicar ¿Qué nos mandó a predicar? el evangelio. Entonces, ¿por qué nosotros hemos cambiado ahora el evangelio de Jesucristo por modas? Hemos cambiado el evangelio por mentiras y le estamos enseñando a la gente cosas que no están escritas. El Señor nos mandó a predicar el evangelio. Ahora nos están enseñando cómo un hermano puede ser millonario. ¿Y sabe dónde está el secreto para ser millonario? En que usted sea fiel en sus diezmos y sus ofrendas. Que Jehová reprenda al diablo. Amén. Porque el Señor dijo, traed vuestros diezmos y ofrendas al alfolí para que haya alimento en mi casa. Pero si usted está vendiendo un evangelio que tiene precio, el que se está enriqueciendo es el pastor. Amén. 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 ¿Pero es culpa del pastor, hermano? No, es culpa de los feligreses que no tienen la delicadeza de sentarse media hora o la hora que se meten en el Facebook a leer la Biblia. Amén. Y sería más productivo que usted agarrara el libro de Filipenses desde el capítulo 1 hasta donde termine en el capítulo 4 y leer todo lo que la palabra del Señor dice en lugar de estar viendo las mentiras que ponen en el Facebook. Entonces voy a hablar con los que están conectados. Mándenme un corazoncito, una mano o pónganle que no les gusta. Porque la realidad de las cosas
no es culpa de la gente que predica en Facebook, es culpa de los que están ahí metidos y que no estudian. Mire, aparecen una cantidad de profetas. Me dice el Señor me dice el Señor que te diga, payaso. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque hay tanta gente entretenida que en lugar de estar leyendo la Biblia, está viendo lo que no tiene que ver, y ahí me lo enganchan, me lo engañan. ¿Por qué? Porque esos no tienen raíz, no tienen fundamento. Vaya, pregúntele dónde se congregan. Dígale, hermano, y usted es profeta, un mentado profeta, dígale, ¿y usted dónde se congrega, hermano? No tiene iglesia. Él tiene una congregación de feligresias en Facebook y los hermanos le mandan ofrendas. Hemos llegado a un nivel tan torpe que a todos le decimos amén y todos le decimos sí. Y hemos llegado al tiempo de la iglesia en donde está haciendo que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. La iglesia, no estoy hablando del mundo. Está bien Argentina que dijo que estaba de acuerdo con el aborto. Ellos no conocen de Cristo, digámoslo de esa manera, porque hay cristianos ahí también. Pero estamos hablando de una iglesia que a la oración no quiere venir, que al ayuno no quiere participar, pero en la fiesta, en la algarabía y el griterío ahí quiere estar. A lo bueno le decimos malo. A lo que alimenta el estudio de la palabra los días miércoles, no. Y no con esto le digo que no vaya a venir viernes y domingo, porque entonces ya va a estar peor la cosa. Pero la casa del Señor debe de mantener un nivel de estudio en la palabra, mantenerse informado con la Biblia, no con las noticias. Amén. Y lo voy a llevar, ¿por qué razón el Señor hizo esto? En Filipenses, vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Y veamos lo que la iglesia tiene que hacer para evitar el detener a los predicadores. Para que los predicadores se dediquen a predicar. A mí me deberían de dar un sueldo de $5,000 mensuales y yo me dedico a predicar y ya no me dedico a trabajar. Nadie dijo amén. Amén. ¿Cómo ve? Mira lo que dice la palabra. Hechos 6, verso 2. Vamos a leerlo todos. Dice. Y hecho esto. Ajá. ¿Es esto? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía. No, vamos a leerlo en orden, porque estamos haciendo un relajo. Vamos, ¿cómo dice? Espérame. 6:12. Perdón. Oh, permítame. No. Es Hechos 6:2. 6:2. 6:2, ok. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. A ver, esperen ahí. Hicieron una convocatoria y le dijeron: buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, para que tenga el conocimiento y el pastor pueda dedicarse al estudio intenso de la palabra y estar confiado que tiene gente que es sabia, llena del Espíritu y que tienen un excelente testimonio. No calificamos. ¿O sí? Digamos sí, digamos que sí, ¿verdad? Digamos que sí, amén. Del Señor y está todo el espacio para hacerlo. Y mire, el pastor, gracias a Dios, ahora ya tiene quien haga aperturas. Gracias, hermana Eva. El pastor ya no tiene que pasar a recoger la ofrenda porque yo descubrí en la Biblia, a mí no me van a venir a decir que no es así. Yo descubrí en la Biblia que la Biblia dice traer. Y dice la Biblia que Jesús estaba en pie cuando estaban trayendo las ofrendas. Y él se fijó todo lo que estaban echando. De ahora en adelante, ¿quién me va a poner? Y yo cuando lo mire que echa $1 todo arrugado, se lo guardo de regreso. No me crean. Hermanos, la mies, miren qué gran gentío hay aquí. Y los obreros, pocos, y los pocos que tenemos con frío. Lucha. Habla, Señor, ¿verdad? Y los pocos que tenemos haraganes. ¿Es o no es cierto? O sea, esto no es el poder del Evangelio. Esto es las ganas de nosotros que tenemos de servirle. Y nosotros le servimos a Dios de acuerdo a nuestras emociones.
Cuando todo está bien, aleluya, gloria a Dios, al Señor, yo le quiero servir porque sé que Él me puede salvar. Pero cuando las cosas están mal, ¿qué le pasa, hermano? Ay, es que viera que yo siento que es el corona. Yo creo que es el... Deje de andar creyendo en eso y créale a la palabra que Él dice que nuestras enfermedades fueron crucificadas en la cruz. Amén. ¿Se da cuenta cómo nosotros cambiamos el evangelio de Jesucristo por el de nosotros? Es que está bien raro, fíjese, yo los síntomas que estoy, deje de andar sintiendo síntomas, sienta el Espíritu Santo en su vida. Y eso cambiará la plataforma en donde usted está parado y su forma de pensar y de hablar, porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. Amén. Aleluya. Y ahí dice la palabra, diga el débil, Fuerte soy. y aquel fuerte dice, ya no puedo, pastor. Vamos al revés. Aleluya. Que manténgase ahí, hermano Isaac, en Mateo 9:35, y quiero que el hermano Frank me lea Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad, Ajá. y toda dolencia en el pueblo. Oiga lo que andaba haciendo. ¿Quién lo andaba haciendo, hermano? Jesús. ¿Cómo dice el 35? Jesús recorría todas las ciudades. Aquí andaba en la ciudad, ella andaba en Galilea, y andaba haciendo Predicando. lo mismo, predicando el evangelio, sanando a los enfermos. Y aquí la Biblia nos registra que Jesús, por todo ese montón de enfermos que anduvo sanando, cobró. Y si no, mi padre hubiera sido el primer multimillonario, con ese montón de ofrendas, recogiendo ofrendas para la radio, para mantener la televisión activa y haciendo maratones. Jesús tenía que haber hecho un par de maratones, porque había un montón de enfermos. Y hermanos, colaboren para que el evangelio se siga propagando, porque miren, que Dios le toque su corazón, hombre, mándenos una ofrenda, porque la radio se necesita tener activa. Yo le voy a decir algo, si Dios le ha dicho que ponga una radio, Dios se la va a mantener. Amén. 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 Y aquí usted es el que quiere tener radio. Jesús no tenía radio, Jesús andaba de ciudad en ciudad. Amén. Amén. ¿Y qué andaba haciendo Jesús? Predicando. Es que Jesús, ¿por qué? Porque no tenía, pero yo sí, yo aquí sentadito, miren, aquí con los audífonos y el micrófono. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos encontramos en Radio Cristiana de Nueva Palabra de Fe en esta hora de la noche, transmitiendo el mensaje de la verdad y la justicia. Los que están enfermos. Ya Jesús había ido a predicar y Él les dijo, ahora les toca a ustedes, vayan a hacerlo. Amén. El verso, en el capítulo 26, versículo 13 de Mateo. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo dice? 13. Sí. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ellos. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, es predicar el evangelio de Jesucristo, y podemos utilizar herramientas como las que tiene la Biblia. Podemos utilizar a Juan, a Marcos, a Lucas, podemos utilizar a Mateo, podemos utilizar a Pablo, a los Efesios, a los Corintios, podemos utilizar todas las herramientas que están ahí sin necesidad de salirnos del tema y enseñarle a la gente un evangelio de verdad, un evangelio de palabra, un evangelio condensado en las palabras que Jesús mismo habló. Yo no creo necesario que yo tenga que estar hablando aquí de la iglesia del vecino para poder tomar rating y pararme en él para poder crecer, ¿verdad que no? Pero sí tengo que decirles que el evangelio que se predica debe de ser puro. Amén. Y la pureza del evangelio no la podemos cambiar por historias, vamos a decir, por testimonios de cada uno de nosotros. No, hablemos de la grandeza de nuestro testimonio en las vigilias. Amén. Pero la palabra del Señor tenemos que traerla tal como está escrita. Por eso dice en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 8. Esta palabra está poderosa, si es posible subráyela. Romanos 10, 8. ¿Ya lo tenemos? ¿Cómo dice? ¿Qué dice acerca de ti está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Dice, mire, vamos a leerlo como está escrito. Más. ¿Qué ¿Qué dice?
Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaréis con tu boca. Vamos a leerlo una vez más para que lo entiendan más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La tiene tan cerca que prefiere agarrar el teléfono. Tan cerca tiene la palabra de fe y de verdad que le interesa más saber qué es lo que están haciendo los hermanos ahorita, si están cocinando, qué es lo que están haciendo. Si no pudo venir al culto, conéctese a la transmisión de la prédica. Amén. Algo va a agarrar. Pero ya después que terminó, no se vaya a meter en esos canales que usted se mete, porque ahí lo anda viendo el Señor. Ahí lo anda viendo, papá. Ahora dice el siguiente versículo, verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Esto es la palabra de Dios. Esto no es lo que nosotros queremos, es la palabra de Dios. Y vamos a leer en el 1 Corintios 2:1, porque quiero que usted se lleve una idea completa de lo que es predicar el evangelio de verdad, la palabra de verdad, el evangelio de Jesucristo. ¿Ya lo tiene? 1 Corintios 2:1 dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a Él crucificado. Aleluya. Fíjese qué lindo, un hombre que sí tenía conocimiento, un hombre que sí sabía lo que andaba haciendo, amén. Y le dice: cuando fui a vosotros, me propuse, yo, dice Pablo, ¿verdad? Yo, dice, decidí, más bien, no llevármela de gran chivo con ustedes, de gran conocedor, hermano. Fíjese que he estado estudiando acerca de la gran tribulación y me he dado cuenta que en el libro de Apocalipsis, que está relacionado con el capítulo 12 del libro de Daniel, y también con Ezequiel 35, y a este crucificado. Y mira lo que dice a continuación: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y en mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Este hombre sí sabía que andaba en algo, y cuando iba y salía, no salía así nomás, solo agarraba su saco y se iba y se ponía los zapatos en el camino. No, este hombre andaba orado y ayunado, y él sabía cuándo había que presentar al Espíritu y sabía cuándo él iba a hablar de sus cosas, porque él les está diciendo ahí que les pudo haber presentado un evangelio de esos eminentes, presumidos. ¿Sí? Yo soy su padre espiritual, hijos del diablo. Ahora yo no voy a bendecir y yo no voy a... O sea, eso está horrible, horrible. ¿Cómo va a creer que usted, un hombre, me va a bendecir a mí? Si solamente es el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Y a ese es al que Pablo se propone enseñar con demostración de poder. Amén. No con palabras humanas, de humana sabiduría, sino con poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y esto es lo que está haciendo falta hoy en las congregaciones. Amén. Que tengamos un momento de reflexión con el Espíritu Santo, que hablemos con Dios. Ya no hay aquellos momentos que la iglesia terminaba en llanto, en lagrimados, y unos llorando y otros dándole gloria al Señor, otros tendidos en el suelo. Ya no hay eso. La iglesia es una iglesia superficial en donde venimos y, no vino fulano. ¿No vino? Yo creo que anda mal. Sí, mira, me dice, ya van 2 veces que no viene. O sea, si venimos a eso, mejor no ven. Fulano vino, o si no vino, a los hermanos por otra cosa. Necesitamos predicar la verdad de Jesucristo. A mí, en lo personal, no me afecta cuando alguien no viene, de verdad. Pero sí nos va a afectar en aquel día cuando lleguemos ahí arriba. El Señor nos va a decir: por tus obras, por lo que hiciste, por lo que no hiciste. Y la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Amén. Así de que yo no le puedo decir a alguien que sabe, hey, debería de, no.
Igual yo lo sigo amando y lo sigo saludando igual que el mismo día de ayer. A mí no me interesa eso, no me afecta, pero sí le va a afectar a usted. Y esto es lo que Dios dice en el libro, ahí lo estamos, No esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí es el punto donde voy a culminar. Que nosotros dejemos de andar creyendo en los hombres. Viene fulano que tiene poder y unción, que cuando él ora los enfermos sanan. Mejor vaya a tocarle la panza a una rana. La verdad, se lo voy a decir así. Deje de andar poniendo su fe en los hombres, porque Dios dice en su palabra que desde el momento que nosotros creímos fuimos sellados con el poder y el bautismo del Espíritu Santo, y que Él mora en nosotros, y que yo no necesito que venga alguien a orar por mí. Yo puedo orar por mi enfermedad, por mi problema, por mi dificultad, y no hay ningún grande en el mundo, no hay ninguna eminencia. El grande se llama Jesucristo. Y si hay alguien grande, ese Pablo que aparece aquí, ese fue grande. Él dice, mejor prefería hacerme como cada uno de ustedes, me hice como ustedes, para andar entre ustedes y así predicarles el evangelio y ganarme a algunos, dice Pablo, para Cristo. Aleluya. Oiga, esto está tremendo. Y esto es lo que hace que mucha gente se emocione. Pero la verdad del evangelio es Cristo. Si alguien tiene poder para sanar, es Cristo. Es que Él se lo da a los hombres, sí, pero sepa usted qué hombre se lo da, no se lo da a Enrique Iglesias. Sí, no. Ricky Martin no tiene poder para sanar. Amén. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia? El Espíritu Santo de Dios, el cual el Padre enviará, el Consolador. Él les dirá lo que ustedes tienen que hacer. Amén. Amén. Entonces, aquí en esta palabra que acabamos de leer queda totalmente desestimado andar creyendo en cualquier cantante, en cualquier predicador. Ninguno tiene el poder y la autoridad para que yo me pueda doblegar y decir, wow, ese hombre es grande. Ninguno. Y si hay alguien que fue grande, fue Jesucristo, y Él mismo se humilló y al extremo dice que se hizo como uno de nosotros, siendo Dios. Y el siguiente versículo termina diciendo así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. aquí está la respuesta a todo lo que nosotros necesitamos saber. Mas hablamos sabiduría de Dios. En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios. Esto quiere decir, iglesia, que Dios no habla con cualquiera que habla de su vida o que habla la palabra si no conoce a Dios. Y con aquellos que han alcanzado la madurez, son aquellos que le dedican tiempo a Dios en su palabra y en la oración y que buscan de Dios constantemente. Amén. Son aquellos que están buscando ser maduros en el evangelio. Mire, a mí no me afecta nada de lo que usted haga con su vida. Es más, usted siga haciendo lo que le dé la gana. A mí no me afecta en lo personal. Y pastor, y ya sabe usted que, perdóneme, pero mi trabajo no es cambiar a nadie. Eso lo hace Dios a través del Espíritu Santo. Mi trabajo es predicar el evangelio. Amén. Si usted quiere cambiar, cambie. Y si no quiere cambiar, no cambie. Y si lo quiere cambiar, Dios que lo cambie. Y si no lo quiere cambiar, que no lo cambie. Yo no hago cambio. ¿Sí? Pero cuando hablamos de madurez, hablamos con las personas que entienden el evangelio, que conocen la palabra. Pero cuando la persona no conoce, estamos hablando con un bebé. Se le llama neófito a la persona que no tiene conocimiento. Pues a esa persona es a la que le vamos a inyectar el evangelio de Jesucristo. Y no le voy a hablar de instituto, no le voy a hablar de academia, le vamos a hablar de la verdad que está escrita. Amén. Yo voy a comenzar a trabajar individualmente por algo que el Señor nos hizo sentir. Voy a comenzar a trabajar individualmente con las personas que quieran saber más de la palabra. No porque yo sepa o porque yo sea una eminencia o un erudito,
sino que lo poco que el Señor me ha revelado, se lo quiero transmitir a usted también. Amén. Y que el día de mañana usted hable de la palabra, no hable y diga, ay, a mí el pastor Ever cuidadito con cometer esa blasfemia. Porque el pastor Ever no sabe ni cómo levantarse. Es Dios que lo levanta. Amén. Cuando nosotros alcancemos ese grado de madurez en el Señor, habremos logrado la meta que el Señor Jesucristo quería que nosotros hiciéramos en esta tierra. Tenemos un legado, tenemos un llamado, tenemos una orden y tenemos una delegación. De parte de Dios hemos sido llamados y Él nos ha ungido para enviarnos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Mas no cambie el Evangelio por historias, por cuentos o por teorías. Deje de predicar cosas que usted no sabe. Amén. Porque si no sabemos, ¿para qué nos metemos? Que si el Espíritu, que si el Padre, que si usted no sabe, mejor ni hable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y hable lo que usted pueda hablar. Que sea de bendición y que pueda ayudar a otras personas a crecer. Vamos a leer Romanos 1:9. Y aquí nos despedimos. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra así. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ajá. Rogando Que de de alguna alguna manera manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, Un próspero año nuevo, ¿no? porque deseo veros para comunicaros algún algún don don espiritual, espiritual a fin de que seáis confirmados. Aleluya. ¿Qué es lo que hace Pablito ahí? A ver, ¿alguien me lo puede testificar en esta hora? ir a orar. Pues yo, teniendo un testigo a mi lado, dice él, un gran testigo, a mi Señor y Salvador, ¿sí? Hago mención siempre de ustedes en mis oraciones, no en el Facebook, en mis oraciones. ¿Se da cuenta la diferencia de tener a alguien en jabón que de tenerlo en oración? Te la tengo guardada, papá. No crean que me olvida lo que me hiciste. Me tiene en jabón y yo lo tengo en oración. La bendición de Dios va a ser para mi vida cuando yo a toda persona que me agreda y que me ultraje y que hable de mí mintiendo, yo lo bendiga. Amén. En lugar de decir, no, hombre, ya van a ver lo que le va a pasar, se va a morir de cáncer. No, lo bendigo o la bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pues Él es testigo y sabe que en mis oraciones lo que yo más hago es decirle, Señor, ten misericordia del perdido. Amén. Y usted sabe quién es el perdido, ¿sí? El que ha estado en la iglesia, el que ha conocido y escuchado su palabra, está perdido. ¿Por qué le digo que está perdido? Porque ha descuidado el camino de la verdad. Necesitamos orar y entonces Pablo dice, Dios sabe que yo siempre hago mención de ustedes en mis oraciones. Y yo, Padre, cuida a fulano, cuídalo, Padre. Yo hasta lo veo que va así en el frío y le digo, Señor, guárdalo. Porque yo sé que Dios tiene un plan y un propósito con su vida. Póngase de pie y haga un trato con Dios. Y dígale, Señor, el día que tú me levantes a predicar, quiero predicar tu palabra. El día que tú me llames, Señor, a servirte, déjame predicar el evangelio de verdad. Amén. Así de que cierre sus ojos y dígale, Señor Jesús, en esta noche te doy gracias